Hola nuevamente a todos y a todas. En este video les voy a explicar a grandes rasgos cómo desarrollar la guía número 3 de física. Bueno, la unidad que estamos viendo es la unidad de ondas y sonido. Específicamente ondas, después vamos a pasar a lo que es sonido, pero como ya vimos, el sonido es específicamente un tipo de onda. Entonces vamos a ver en general cómo son las ondas y luego todas las cosas que hemos visto con respecto a las ondas también se van a aplicar al sonido y van a aparecer otros elementos nuevos. Bueno, en esta guía en específico vamos a estudiar la clasificación y los fenómenos de las ondas. El primer objetivo es comprender de las distintas maneras en las que se clasifican las ondas, y el segundo es identificar fenómenos de las ondas en la vida cotidiana. Esta guía tiene igual harto contenido y quizás es un poco más teórica que la anterior, que fue bastante práctica con el simulador, pero la teoría también es necesaria para ir entendiendo todos estos procesos físicos sobre todo. En la primera parte de contenido es la clasificación de las ondas. Tenemos 5 criterios para clasificar las ondas. El primero es según la duración. Una onda puede ser un pulso, que es cuando es una única perturbación o vibración la que se va a transmitir, o una onda periódica cuando tenemos una serie de pulsos que se van a dar en el tiempo. Entonces, tenemos como un pulso, que es una única perturbación o vibración, o la onda periódica, que van a ser muchos pulsos. Entonces, les voy a mostrar a continuación un resorte. Es una muy buena manera de representar una onda. Entonces, cuando yo hago esto, hay una sola vibración. Eso es un pulso. De hecho, se alcanza a notar ahí cómo se transmite ese pulso. Uno solo, yo lo muevo y ahí tengo un pulso. Pero si yo repito este movimiento en el tiempo, estoy generando muchos pulsos y todos esos pulsos en conjunto serían una onda periódica. Bueno, ahora seguimos con las clasificaciones. La segunda clasificación es según el modo de vibración. Vamos a tener que según cómo vibra la onda se va a clasificar en longitudinal o transversal. La longitudinal es cuando las partículas vibran en la misma dirección en la que se propagan estos pulsos o vibraciones, y la onda transversal es cuando las partículas se vibran perpendicularmente, o sea, la dirección opuesta es la dirección de propagación de los pulsos. Entonces, nuevamente les voy a mostrar. Cuando yo estaba produciendo esta onda, las partículas, o en este caso el resorte, está vibrando en esta dirección horizontal. Así es como vibra sus partículas. Y además esta vibración, si ustedes ven ahí, se ve claramente en el video que se propaga en esa dirección. Entonces vibra en esta dirección, se propaga en esta dirección, por lo tanto es una onda longitudinal. Ahora, porque yo además lo estoy haciendo en esa misma dirección de empujar y dar un pulso. Ahora, ¿qué es lo que pasa si yo hago esto? También estoy haciéndolo vibrar. También lo estoy haciendo vibrar. Pero ¿qué es lo que pasa? Que lo estoy haciendo vibrar en esta dirección vertical. Eso es lo que hago, y lo hago vibrar de distintas maneras, va a producir distintas formas. Pero ¿en qué dirección se propaga la onda? Se propaga de igual manera hacia allá. Entonces eso sería una onda transversal. Luego, según el medio de propagación, tenemos una onda que va a ser la mecánica, que va a necesitar un medio material para propagarse, y tenemos las ondas electromagnéticas que pueden viajar en medios materiales, pero también lo pueden hacer en el vacío. También tenemos según los límites. Una onda que se propaga de forma libre, por ejemplo, vuelvo al resorte, si yo lo tomo así de un solo lado y lo hago vibrar, tiene un extremo libre. Esa sería, tal como valga la redundancia el nombre, sería una onda viajera, ¿sí? Pero las que quedan confinadas en una misma región del espacio van a ser las ondas estacionarias. Por ejemplo, la onda que estaba haciendo así es una onda estacionaria porque se produce solamente en el rango en el que está delimitado por mis manos, de hecho. Y finalmente, según la dimensión, hay ondas que se propagan en una sola dimensión, o sea, una línea, que van a ser las unidimensionales,
las bidimensionales que se propagan en superficie, o sea, en lugares con 2 dimensiones, y las que se propagan en el espacio, o sea, en lugares con 3 dimensiones. Entonces, por ejemplo, la primera onda que estaba mostrando, que es la del resorte, es una onda unidimensional, porque en una misma dirección se propaga y en una misma dirección vibra. Esta onda está en 2 dimensiones. Yo necesito 2 dimensiones para analizarla. Necesito la dimensión en la que estoy moviendo y generando esta onda y además esta dimensión en la que se va propagando. ¿Sí? Y las ondas tridimensionales existen otros tipos, pero eso es parte de una investigación que tienen que hacer ustedes en el siguiente ítem. Esas serían las 5 clasificaciones de los tipos de onda. Ahora, el primer ejercicio me pide clasificar las siguientes ondas o situaciones con ayuda de las definiciones dadas y de lo que puedan encontrar e investigar en internet con tus propias palabras y o a través de un dibujo. Entonces, tenemos ondas de luz, ondas en agua, ondas producidas al agitar una cuerda, ondas en un resorte, ondas en una cuerda de guitarra, ondas sonoras, una gota cayendo al agua. Entonces ahí hay varias, tengo un pulso, una onda periódica, una onda transversal, una onda longitudinal. Entonces cada una de esas ondas yo tengo que venir y clasificarla y ponerla. Por ejemplo, el pulso, por ejemplo, voy a poner una gota cayendo al agua. Yo creo que una gota cayendo al agua es un pulso. ¿Por qué? Lo justifico y hago un dibujo. ¿Sí? Y así con todas. La idea es que las ocupen todas las que están ahí. Todas las ondas o situaciones que aparecen las tienen que ocupar, pero algunas sí o sí se van a repetir en más de una de las clasificaciones. Ahora vamos a pasar a la parte de los fenómenos de las ondas. Van a ser 4 los fenómenos de las ondas que vamos a estudiar ahora de manera general. Cuando profundicemos en el sonido, vamos a ver otros fenómenos de las ondas que son en particular para el sonido. El primero es la reflexión. La reflexión se produce cuando una onda incide en alguna superficie, reflejándose en sentido opuesto a la onda incidente, conservando el ángulo con respecto a la normal de la superficie. Ojo que la normal a una superficie siempre es una línea perpendicular que se pone a esta superficie. Por ejemplo, si esta superficie es la superficie es mi mano, la normal sería una línea perpendicular hacia mi mano. Entonces tenemos una onda incidente que viene en ese sentido, incide en esa superficie con cierto ángulo que aparece ahí y luego es reflejada o rebota de esa superficie con exactamente el mismo ángulo. Luego tenemos la refracción. La refracción se produce cuando una onda cambia de un medio a otro que va a tener una distinta densidad. Como el medio tiene distinta densidad, puede ser más densidad o menos densidad, eso va a producir un cambio en la velocidad de la onda. ¿Sí? Si es un medio, por ejemplo, no sé, el primer medio puede ser el aire, viene una onda viajando por el aire y luego pasa al agua. Ahí hay un cambio de medio, 2 medios con distintas densidades. Ojo que es importante, tal como muestra la imagen, que siempre que haya refracción también va a haber un porcentaje de reflexión. ¿Sí? No necesariamente es parejo, no es que la mitad de la onda se refleje y la otra mitad se refracte. No, va a depender del medio. ¿Ya? Entonces viene una onda incidente. ¿Y cuál es la característica de este fenómeno? Que cuando cambia de medio va a cambiar el ángulo de inclinación que lleva la onda. Ese ángulo va a cambiar según el tipo de medio que sea, la densidad que tenga, y eso lo vamos a ver en profundidad después en otras guías más adelante, ¿ya? Pero es importante tener conciencia de eso. Viene esta onda incidente y voy a hacerlo acá. Viene la onda incidente y cuando incide con un medio distinto, cambia su ángulo o su inclinación o su dirección en base a las características de este medio. Pero el poco o parte de onda que se refleja cumple las mismas características anteriores que dije sobre la reflexión, ¿sí? Que se va a conservar el ángulo con respecto a la superficie en la que se refleja. Entonces el único ángulo que se ve modificado es el ángulo de la onda refractada, que se llama, que es la que cuando ya cambió de medio la onda que venía viajando. El siguiente fenómeno es la difracción. Este fenómeno va a ocurrir
cuando hay un frente de ondas, o sea, ¿a qué me refiero con un frente de ondas? A una onda periódica, vienen varias ondas viajando. Atraviesa esta una abertura pequeña, como se muestra abajo en la imagen, esa abertura negra, y al pasar por esa se vuelve a producir un nuevo foco emisor de ondas, como si se estuviera ahí produciendo otra onda y se propaga en todas las direcciones. Y por último tenemos la superposición de ondas. Esto ocurre cuando una serie de ondas o fuentes de ondas van a interactuar entre sí. Ahí en la imagen lo que podemos ver son dos fuentes de ondas. Esos puntitos que se ven aquí abajo, esos dos de ahí, van a ser dos fuentes de ondas. ¿Sí? Entonces empiezan a propagarse y ¿qué es lo que pasa? Que entre ellas se van a en alguna parte superponer, por eso se llama superposición de ondas, y nace un fenómeno llamado interferencia. Solamente cuando estos dos pulsos de onda son del mismo tipo. ¿Sí? Por ejemplo, dos ondas de sonido van a producirse interferencia. ¿Ya? Y esta interferencia puede ser constructiva, que se le llama positiva también, o destructiva, que es negativa. Bueno, ya a continuación, después de esta parte de contenido, viene la parte de la guía, la última parte, donde tienen que identificar situaciones de la vida cotidiana o que en algún momento ustedes hayan presenciado, donde se observen cada uno de los fenómenos que mencionamos recién. Y tienen que justificar, obviamente, por qué corresponde al fenómeno señalado. Entonces ahí están los 4 fenómenos y ustedes tienen que pensar en qué situaciones de su vida han visto o presenciado estos fenómenos. Eso, chiquillos, chiquillas, espero que les haya quedado claro. Cualquier pregunta o duda, escríbanme al correo y yo lo responderé lo antes posible. Cuídense, que estén bien.